Alejandro subió las escaleras del ático de la mansión. La luz amarillenta de la lámpara colgante iluminaba el espacio polvoriento y olvidado, donde se acumulaban cajas de adornos navideños, libros antiguos y objetos cubiertos de polvo. El olor a moho y madera vieja lo envolvía, trayendo una sensación de nostalgia y melancolía. Se movía con cautela, sabiendo que el ático era un lugar que rara vez visitaba. Con un profundo suspiro, comenzó a abrir las cajas en busca de adornos que quizás pudieran traer un poco del espíritu navideño a la casa. Mientras removía las cosas, algo llamó su atención: un diario polvoriento, medio escondido bajo una pila de libros. Alejandro dudó por un momento, la curiosidad luchando contra la invasión de privacidad que aquel objeto representaba. Su mano temblaba ligeramente al tomar el diario, que parecía haber sido abandonado hacía años. Susurró para sí mismo, casi como un mantra: ¿qué estás escondiendo, Isabela? La frase resonó en su mente mientras abría el cuaderno. Las páginas amarillentas revelaban una caligrafía delicada, y pronto se vio inmerso en las palabras que contaban una historia que nunca había conocido. A medida que Alejandro leía, las palabras de Isabela lo transportaban a un tiempo que no era el suyo. Las cartas entre Isabela y Miguel, un artista bohemio que había desaparecido hacía años, eran una revelación que lo dejó aturdido. Flashbacks de una Isabela joven surgían en su mente, su visión clara y vibrante, al lado de Miguel, riendo y bailando bajo las luces de la ciudad. La imagen contrastaba con la mujer que él conocía ahora, marcada por el tiempo y las responsabilidades. Una ola de desconfianza y celos lo invadió, y no pudo evitar pensar: ¿por qué nunca mencionó a él? Con el corazón acelerado, Alejandro bajó las escaleras, aún sosteniendo el diario, atravesó el pasillo y entró en la sala, donde sus hijos, Diego y Valentina, estaban decorando el árbol de Navidad con alegría. El brillo en sus ojos era un recordatorio de la felicidad que una vez sintió. Sin embargo, en ese momento, su alegría parecía un contraste doloroso con su propio tormento. Valentina, al darse cuenta de que algo no estaba bien, se volvió hacia su padre. «Papá, ¿estás bien?», preguntó ella, con su voz dulce e inocente. Alejandro forzó una sonrisa, tratando de ocultar la tormenta emocional que se formaba dentro de él. «Sí, querida, continúen», respondió, su voz un tanto temblorosa. Observó mientras los niños se turnaban para colocar los adornos, recordando cómo la familia siempre se reunía en esta época del año. Pero ahora, la alegría parecía distante, como si estuviera observando todo desde una cápsula de vidrio. Mientras los hijos continuaban con la decoración, Alejandro se alejó un poco, sintiendo el peso del diario en su mano. ¿Qué debería hacer con esa información? Las palabras de Isabela sobre Miguel resonaban en su mente, y sentía que la verdad podría cambiarlo todo entre ellos. ¿Cómo podría seguir viviendo en un matrimonio construido sobre secretos y mentiras? La tensión crecía dentro de él, como un hilo a punto de romperse, mientras el árbol de Navidad brillaba con luces que, ahora, parecían más frías y distantes. La felicidad de sus hijos era un recordatorio de lo que estaba en juego, y necesitaba decidir si confrontaría a Isabela y sus secretos, o si permitiría que la duda corroía lo que aún quedaba de su familia. A medida que la noche se acercaba, la mansión de Alejandro e Isabela estaba envuelta en una atmósfera festiva, pero la alegría parecía distante para Alejandro. Se movía por la cocina, ayudando en los preparativos de la cena, pero su mente estaba lejos. El diario de Isabela aún pesaba en su mente, las palabras que había leído resonando como un lamento. En un momento de distracción, derribó un vaso, el vidrio estallando en el suelo. La ruptura abrupta del silencio hizo que Isabela se girara, sus ojos fijos inmediatamente en Alejandro, preocupados. «Nunca has sido tan torpe. ¿Qué está pasando?», preguntó Isabela, acercándose a él con una expresión de preocupación. Su voz era suave, pero había una firmeza que no pasó desapercibida. Alejandro respiró hondo, intentando ocultar el torbellino de emociones que lo consumía. «Solo estoy cansado», respondió, evitando su mirada, como si la verdad pudiera doler aún más. La evasión era una defensa, pero sabía que no podía esconderse para siempre. Isabela, dándose cuenta de que algo estaba mal, insistió: «¿Cansado de qué?». «Es Navidad, Alejandro. No quiero que estés tan distante». Extendió la mano, tocando suavemente su brazo.
como si quisiera romper la barrera que él mismo había creado. «A veces, la distancia es necesaria», replicó él, su voz cargada de un peso que no podía expresar con palabras. La declaración dejó a Isabela confundida y se apartó un poco, como si sus palabras la hubieran herido. La fiesta estaba en pleno apogeo, y la mejor amiga de Isabela, Sofía, llegó para animar el ambiente. Con una sonrisa cálida, saludó a los anfitriones, pero pronto se dio cuenta de que la tensión flotaba en el aire. Sofía lanzó una mirada preocupada a Isabela, que estaba visiblemente perturbada. «Algo me dice que esta noche será larga», murmuró a Isabela, tratando de captar lo que estaba sucediendo. «Está todo bien», respondió Isabela, pero la vacilación en su voz traicionaba su verdadera preocupación. Sofía no estaba convencida, pero decidió que era mejor no presionar en ese momento. El espíritu navideño debía prevalecer, incluso si la nube de desconfianza se cernía sobre la pareja. Mientras los invitados llegaban, Alejandro observaba a Isabela con una mirada sombría. La veía interactuar con los amigos, riendo y sonriendo, y la imagen de Miguel, el artista bohemio del diario, no salía de su mente. Se preguntaba si, al sonreír, Isabela estaba pensando en él. Los hijos, Diego y Valentina, estaban emocionados decorando el árbol, pero Alejandro no podía unirse a su felicidad. «Papá, ¿no vas a comer?», preguntó Diego, notando la ausencia de su padre en la conversación. «No tengo mucha hambre», respondió Alejandro. La frialdad en su voz casi cortante, sintió la preocupación en las miradas de sus hijos, pero no sabía cómo explicar la tormenta que se formaba dentro de él. La cena continuaba, pero Alejandro se sentía cada vez más distante. Observaba a Isabela como si la estuviera perdiendo, y la rabia que acumulaba dentro de él se volvía insoportable. Necesitaba respuestas, pero la idea de confrontarla lo aterrorizaba. ¿Qué haría con la verdad que había descubierto? El diario era solo un pedazo de papel, pero el dolor que él cargaba era real. La tensión aumentaba a medida que los platos eran servidos y las conversaciones fluían. Alejandro se sentía como un intruso en su propia vida, y a cada risa de Isabela, su tristeza crecía. Quería gritar, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. La noche de Navidad, que debería ser un momento de unión, se convertía en un campo de batalla interno, donde los fantasmas del pasado amenazaban con destruir todo lo que habían construido juntos. «¿Estás bien?», Isabela preguntó una vez más, esta vez notando la expresión sombría en su rostro. «Por favor, háblame». Pero Alejandro solo movió la cabeza, incapaz de exponer la confusión que lo consumía. Miró a sus hijos, que estaban tan emocionados, y sintió un apretón en el corazón. ¿Cómo podría explicarles que el amor que creía tener era, en realidad, una ilusión construida sobre secretos y mentiras? La noche se prolongaba, y Alejandro sabía que necesitaba enfrentar su dolor, pero el miedo a lo que podría descubrir lo mantenía atrapado en un silencio sofocante. Miró una vez más a Isabela, que sonreía a un invitado, y sintió el peso de una elección que pronto tendría que hacer. El pasado se estaba acercando, y sabía que no podría evitar la tormenta por mucho más tiempo. El comedor estaba repleto de invitados, todos inmersos en conversaciones animadas y risas que resonaban en las paredes adornadas de la mansión. Las luces titilantes del árbol de Navidad lanzaban un brillo suave sobre la mesa lujosamente decorada, donde platos exquisitos y copas de cristal brillaban bajo la luz. Sin embargo, en una esquina de la sala, Alejandro permanecía en un estado de letargo, perdido en sus propios pensamientos. Su mirada estaba fija en Isabela, que sonreía e interactuaba con los invitados, su risa melodiosa resonando en la atmósfera festiva. Alejandro sintió una punzada de celos y traición al observar la ligereza con la que Isabela lidiaba con todos. Recordó las páginas del diario que había leído más temprano, sobre el amor que ella había tenido por Miguel, un artista bohemio que había desaparecido hace años. La imagen de Isabela joven, apasionada y llena de vida al lado de Miguel, contrastaba brutalmente con la mujer que tenía a su lado ahora. ¿Acaso ella piensa en él cuando sonríe así?, pensó Alejandro, su expresión volviéndose cada vez más sombría. Diego, su hijo mayor, notó el cambio en el semblante de su padre. Se acercó, un pedazo de pastel de Navidad en la mano. «Papá, ¿no vas a comer?», preguntó Diego.
la preocupación evidente en su voz. Alejandro desvió la mirada hacia el plato frente a él, donde una porción de pavo permanecía intacta. «No tengo mucha hambre», respondió, su voz cargada de desinterés. Valentina, la hija más pequeña, se unió a ellos, sus ojos brillantes y curiosos. «¿Está todo bien, papá?». Su inocencia pareció acentuar aún más la tensión que flotaba sobre Alejandro. Forzó una sonrisa, tratando de esconder el torbellino que pasaba por su interior. «Sí, querida, sigan divirtiéndose», dijo, pero su voz sonaba distante, como si estuviera hablando desde otro lugar. Mientras tanto, Isabela intentaba hacer un brindis, su voz llena de entusiasmo, pero Alejandro, incapaz de contener sus emociones reprimidas, la interrumpió con una frase que resonó como un golpe sobre la mesa. Un brindis a los secretos bien guardados. El ambiente se silenció instantáneamente. Todas las miradas se dirigieron hacia Alejandro, la tensión palpable. Isabela se detuvo, la copa de cristal casi resbalando de sus manos. La incomodidad era evidente en los rostros de los invitados, que intercambiaban miradas confusas. «Alejandro, ¿qué quieres decir con eso?», Isabela preguntó, su voz temblando entre la confusión y la indignación. Intentó mantenerse firme, pero el dolor en su mirada era innegable. Alejandro no se atrevió a desviar la mirada. «Sabes muy bien lo que digo. Mientras todos están aquí divirtiéndose, yo soy el único que carga con el peso de tu pasado». Los invitados, inquietos, comenzaron a murmurar entre sí. Diego y Valentina intercambiaron miradas preocupadas, sin entender completamente la situación, pero percibiendo que algo estaba mal. «Papá, no hagas esto», exclamó Diego, con su voz casi suplicante. «Esto es Navidad, aprovechemos la fiesta». Pero Alejandro estaba lejos de calmarse. La conversación en la mesa fluyó, pero Alejandro permanecía ajeno, su mirada penetrante fija en Isabela, que intentaba recomponerse. «¿Realmente crees que esto es justo? ¿Que puedes simplemente guardar todo esto para ti misma mientras yo me quedo en la oscuridad?», disparó, su frustración desbordándose. «No tienes idea de lo que he pasado, Alejandro», respondió Isabela, su voz creciendo en intensidad. «Ese pasado no me define. Soy tu esposa ahora, y deberías confiar en mí». Valentina, con lágrimas en los ojos, miró a su padre, confusa. «Papá, por favor, no hagas esto. No quiero perder la Navidad por culpa de secretos». Su inocencia partió el corazón de Alejandro, pero estaba tan inmerso en su dolor que no podía encontrar las palabras adecuadas. La situación se volvió insoportable, y sintió que la única forma de lidiar con su dolor era exponerlo, incluso si eso hería a todos a su alrededor. El clima en la sala se volvió aún más tenso, con Isabela luchando por defenderse, sus palabras siendo ahogadas por la intensidad de la situación. Alejandro estaba decidido a hacerse escuchar. Miró a sus hijos, sus pequeños rostros angustiados, y sintió una oleada de culpa, pero la necesidad de verdad parecía más fuerte en ese momento. «No puedo seguir viviendo así», declaró, su voz baja pero llena de emoción. «Necesito saber la verdad, y tú tienes que decirme quién eres realmente». Después de la cena, Alejandro sentía el peso del diario en sus manos como un ancla que lo arrastraba a un abismo desconocido. Se apartó de la mesa, ignorando las miradas curiosas de los invitados, y llamó a Isabela para una conversación en privado. El ambiente estaba impregnado de una tensión palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Se dirigió a un rincón de la sala, lejos del bullicio de la fiesta, y cuando Isabela se acercó, su corazón latía más rápido. «Necesitamos hablar», dijo Alejandro, la voz baja pero firme. Sostuvo el diario, la tapa polvorienta reflejando la suave luz de las velas. «¿Puedes explicarme esto?». Isabela, sorprendida, abrió los ojos al ver el diario. La expresión de su rostro cambió rápidamente a una mezcla de preocupación y defensiva. «¿De dónde sacaste eso?». «Invadiste mi pasado». Su voz temblaba, pero había una fuerza innegable en su postura. Alejandro no retrocedió. «¿Invadir? Nunca hablaste de Miguel. Pensé que sabía quién eras, pero ahora veo que me equivoqué». Su frustración desbordaba, y gesticuló con el diario, la rabia intensificándose. «¿Por qué nunca mencionaste que tuviste un amor antes de mí? ¿Qué más escondes?». Isabela cruzó los brazos, tratando de protegerse de la avalancha de emociones que la asaltaba. «¿Y tú, Alejandro? ¿Nunca has cometido errores?».
Esto es sobre el pasado, una parte de mi vida que dejé atrás. Miguel fue importante, pero eso no cambia lo que hemos construido juntos. Las palabras de Isabela resonaron en la sala vacía, pero Alejandro no se dejó influir. ¿Construimos? ¿O construiste a partir de omisiones? Estabas mintiéndome, Isabela. A cada palabra, la herida crecía, y el dolor de sentirse traicionado lo consumía. La imagen de Isabela y Miguel juntos, riendo y soñando, ardía en su mente. El ambiente entre ellos se volvía cada vez más insostenible. Isabela sentía la presión de sus emociones y las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Amé a Miguel. Sí, pero eso fue antes de nosotros. Nunca lo olvidé completamente, pero eso no significa que no te ame. Lo que tenemos es real, Alejandro. Su voz se elevó, y la defensa que intentaba construir comenzaba a desmoronarse. Alejandro pasó la mano por su cabello, frustrado. Pero ¿cómo puedo confiar en ti ahora? ¿Cómo puedo creer que no piensas en él en cada momento? Se acercó, la intensidad de su mirada haciendo que Isabela dudara. ¿Recuerdas las noches que pasamos juntos? ¿La forma en que me sonríes? ¿Es a Miguel a quien ves cuando miras a mis ojos? La discusión comenzó a caldearse, y la tensión era casi insoportable. Isabela, cada vez más emocionada, respondió con fervor. Alejandro, eso es injusto. Estás usando el pasado en mi contra como si yo hubiera pedido que esto sucediera. No quiero que te sientas inseguro, pero necesitas confiar en mí. El amor que siento por ti es diferente. Es más profundo. En ese momento, Sofía se acercó, sintiendo la necesidad de intervenir. Había notado la creciente tensión entre la pareja durante la fiesta y no podía ignorar lo que estaba sucediendo. ¿Está todo bien aquí?, preguntó, la preocupación visible en su rostro. La fiesta entera puede escucharlos. Alejandro, sin embargo, no estaba dispuesto a callar. No, Sofía, no está bien. Solo quiero entender por qué nunca me contaste sobre Miguel. Estaba al borde de una explosión, las emociones a flor de piel. Isabela miró a Sofía, un mixto de gratitud y desesperación. Por favor, Sofía, no me dejes sola en esto. Necesito que entiendas. Lo que siento por Alejandro es real, pero el pasado es complicado. Sofía dudó, dándose cuenta de que la situación estaba más allá de su control. Quizás lo que necesitan es un momento para respirar. Esta noche es para celebrar, no para pelear. Vamos a regresar y tratar de relajarnos, por favor. Pero Alejandro e Isabela estaban atrapados en un ciclo de malentendidos que parecía interminable. Estaban en un punto de ebullición, donde las palabras no dichas y los sentimientos reprimidos finalmente estaban a la vista, y lo que debería ser una celebración se transformaba en una batalla emocional que podría destruir todo lo que habían construido juntos. La atmósfera en el comedor era densa, cargada de un silencio tenso que se cernía como una sombra sobre los rostros de los invitados. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban en un ritmo alegre, pero la felicidad era meramente una fachada. Alejandro, dominado por la ira y la inseguridad, estaba a punto de explotar. Sentía la necesidad de exponer la verdad, de arrancar la máscara que Isabela usaba. La intensidad de sus emociones pulsaba en su pecho y ya no podía contenerse. Con un movimiento brusco, Alejandro se levantó de la mesa, la silla chirriando bajo el peso de su decisión. Miró a su alrededor, los rostros familiares transformándose en un borrón de decepción y confusión. Todos aquí necesitan saber con quién estoy casado. La declaración resonó en la sala como un trueno, haciendo que los invitados se miraran entre sí, perplejos. Isabela, que intentaba mantener la compostura, sintió que su corazón se aceleraba. Lo que Alejandro estaba a punto de hacer podría arruinarlo todo. No, Alejandro, no aquí, Isabela gritó, tratando de levantarse, pero él la ignoró, con la mirada fija en los invitados, que ahora observaban la escena con expresiones de asombro. Este diario prueba que mi esposa amaba a otro hombre. Levantó el diario en su mano como si fuera un arma, las páginas amarillentas y desgastadas, reflejando la luz suave de la sala. Un murmullo de desaprobación y choque recorrió la mesa. Las miradas se volvieron hacia Isabela, que estaba en estado de shock. Alejandro, por favor, no hagas esto, imploró, su voz temblando. La angustia en sus ojos era palpable. Eso es del pasado. No soy la misma persona. Valentina, la hija menor,
Comenzó a llorar, su inocencia siendo quebrada por la revelación. «Eso no puede ser verdad», miró a su padre con lágrimas rodando por su rostro. «Papá, no puedes hacer esto». Diego, su hermano, estaba en silencio, la confusión estampada en su rostro. No entendía por qué la conversación había cambiado tan rápidamente de una Navidad alegre a un momento tan devastador. Isabela, en un mix de desesperación y frustración, trató de explicarse. «Sí, amé a Miguel, pero eso fue antes de nosotros. Nada de esto cambia lo que tenemos ahora». Sus palabras eran un llamado a la razón, pero la ira de Alejandro estaba oscureciendo cualquier lógica. Quería que ella sintiera el dolor que él estaba sintiendo en ese momento. «Pero nunca me lo contaste, siempre viviste con este secreto. ¿Qué más me ocultas?», Alejandro replicó, su voz cargada de dolor. No podía creer que la mujer que amaba tuviera un pasado tan profundo e inexplorado, un pasado que él nunca había conocido. El ambiente estaba cargado de tensión, y los murmullos de los invitados se convirtieron en un zumbido distante, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. «No entiendes, Alejandro. No quería herirte. Estaba tratando de proteger a nuestra familia», exclamó Isabela, la voz ahora más alta y angustiada. Sentía como si el suelo se abriera bajo sus pies mientras todos la observaban, juzgándola. La mirada de Alejandro era cortante, y ella se dio cuenta de que se estaba dejando llevar por la ira. Sofía, la mejor amiga de Isabela, que había estado en silencio hasta ese momento, decidió intervenir, pero su presencia solo parecía intensificar la tensión. «¿Está todo bien aquí? La fiesta toda puede escucharlos», dijo, la preocupación evidente en su tono. Pero ya era demasiado tarde, la tormenta emocional ya se había establecido, y las palabras de Alejandro flotaban en el aire como una señal de alerta. Isabela miró a Sofía, buscando apoyo, pero la desolación en su corazón era insoportable. Lo que debería haber sido una noche de celebración se transformó en un campo de batalla emocional. Los invitados estaban en estado de shock, y la única cosa que Isabela podía pensar era en cómo todo esto podría acabar con la familia por la que había luchado tanto, y así, en medio de lágrimas y gritos, la verdad que debería haber permanecido oculta finalmente surgió, revelando la fragilidad de los lazos que unían a aquellos que estaban allí. La Navidad, que debería ser un momento de unión, ahora se desdoblaba en un escenario de desesperación y revelaciones, donde el amor y la desconfianza bailaban una danza fatídica bajo la luz de las estrellas. La sala de comedor estaba rodeada por una tensión palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Las miradas de los invitados se entrelazaban, todos aturdidos por las revelaciones que acababan de ser expuestas. El silencio era casi ensordecedor, hasta que Sofía, nerviosa, se levantó de la mesa. Sus ojos estaban desorbitados y su corazón latía desbocado, pero sabía que necesitaba hablar. «Quizás deban saber que Miguel me buscó antes de desaparecer», dijo Sofía, con la voz temblorosa pero firme. El impacto de sus palabras resonó como un trueno en la sala. Todos dirigieron su atención hacia ella, especialmente Isabela, quien quedó paralizada, con la boca entreabierta en shock. «¿Qué estás diciendo, Sofía?», preguntó Isabela, la incredulidad transpareciendo en su tono. Sus ojos se entrecerraron, buscando la verdad en las palabras de su amiga. Sofía respiró hondo, tratando de reunir valor. «Él me dijo que aún te amaba, que quería luchar por ti nuevamente. Yo no sabía qué hacer». Desapareció justo después. El murmullo que siguió fue ensordecedor. Valentina, sentada al lado de Diego, no pudo contener las lágrimas. «¿Por qué no dijiste esto antes?», cuestionó Valentina, con la voz entrecortada, mientras miraba a su madre. «Sabías que esto podría cambiarlo todo». Diego, por su parte, estaba confundido, sus ojos alternando entre su madre y Sofía, sin entender completamente la gravedad de la situación. «¿Por qué están haciendo esto? Están destruyendo la Navidad», exclamó la frustración evidente en su tono. Isabela, atrapada entre el dolor y la rabia, sintió las lágrimas escurrir por su rostro mientras se dirigía a Sofía. «¿Sabías dónde estaba y nunca me lo dijiste? Me dejaste vivir todos estos años sin saber que él podría regresar». Sofía miró a Isabela, el arrepentimiento en sus ojos. «No sabía cuál era la intención de él. Solo quería protegerte, amiga. Nunca imaginé que realmente volvería».
La sala estaba en un estado de caos emocional. Alejandro, sin aún consumido por la ira y la traición, intentaba procesar todo lo que estaba sucediendo. Miraba a Isabela, su corazón dividido entre el dolor y el amor. Entonces, la voz de Isabela cortó el silencio nuevamente. «Amé a Miguel». «Sí, pero eso fue antes de ti, Alejandro», gritó, su voz cargada de emoción. «No quiero perder todo por algo que ya quedó en el pasado». Las palabras de Isabela resonaron en la mente de Alejandro, provocando una batalla dentro de él. Quería creer que su esposa tenía razón, que el pasado era solo eso, pasado, pero la revelación sobre Miguel y la presencia de Sofía hacían que esa creencia se volviera cada vez más difícil de sostener. Sofía, viendo la intensidad del momento, decidió intervenir. «Isabela, necesitas saber que yo también amaba a Miguel. Siempre fue parte de mí, y aunque intenté olvidarlo, nunca salió de mi corazón». La confesión de Sofía lanzó una nueva sombra sobre la sala, y Isabela sintió un apretón en el pecho. Isabela se volvió, el dolor en sus ojos. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste esconder esto de mí, Sofía?» «Hice lo que creí que era correcto», respondió Sofía, la voz elevada pero cargada de desesperación. «Quería que fueras feliz. No quería que tuvieras que lidiar con la posibilidad de perder todo lo que has construido». El clima estaba tan pesado que parecía que el aire podría romperse en cualquier momento. Mientras los hermanos intentaban entender la complejidad de la situación, Valentina, con la voz entrecortada, imploró: «Por favor, paren, nos están lastimando». Diego, con una expresión angustiada, añadió: «No podemos dejar que esto destruya nuestra Navidad, solo queríamos estar juntos». La tensión era palpable, y todos en la sala sintieron el peso de las palabras no dichas y las heridas abiertas. Isabela, con el corazón roto, se dio cuenta de que la verdad, aunque liberadora, también tenía el poder de destruir lo que más amaba. La tormenta se acercaba, los vientos aullando como si fueran ecos de las emociones contenidas dentro de la mansión. Alejandro, aún aturdido por la explosión que acababa de ocurrir, salió al jardín. La lluvia comenzó a caer, mezclándose con las lágrimas que apenas podía contener. Se apoyó contra un árbol, el corazón pesado, mientras miraba el cielo oscuro. Los relámpagos cortaban el firmamento, reflejando la turbulencia en su mente. «Estoy destruyendo todo lo que construí por un fantasma del pasado», murmuró para sí mismo, la voz entrecortada. Pensaba en Diego y Valentina, sus niños inocentes, que no merecían ver a sus padres en conflicto. Recordó momentos felices, las risas compartidas en la mesa de comedor, las historias contadas antes de dormir y los abrazos apretados que hacían que todo pareciera perfecto. Pero ahora, todo eso parecía distante, como un sueño que se desvanecía al amanecer. En ese momento de vulnerabilidad, Valentina apareció, corriendo hacia su padre. Su cabello estaba empapado por la lluvia, pero su determinación era inquebrantable. «Papá, no nos dejes, eres nuestro héroe», dijo, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas. La sinceridad en las palabras de su hija golpeó a Alejandro como un golpe. Se volvió hacia ella, y la expresión de desesperación en su rostro se reflejó en los ojos de la niña. «Valentina», comenzó él, pero la palabra se quedó atrapada en su garganta. ¿Cómo podría explicarle el caos que se había instalado en su vida? ¿Cómo podría decirle que la confianza que había depositado en su madre se estaba desmoronando ante sus ojos? Valentina se acercó aún más, envolviendo sus brazos alrededor de la cintura de su padre, buscando consuelo. La imagen de ella, tan pequeña y vulnerable, hizo que el corazón de Alejandro se apretara. Se agachó para estar a su altura, sosteniendo su rostro con las manos. «No voy a ninguna parte, mi amor», prometió, intentando infundir sus palabras con la seguridad que ella necesitaba. «Estoy aquí, siempre estaré», pero en el fondo, sabía que las palabras eran fáciles, y la realidad era mucho más compleja. Mientras tanto, Sofía e Isabela estaban dentro de la casa, la tensión entre ellas palpable. Isabela se sentía traicionada por su amiga, y la discusión se volvía cada vez más intensa. «Debiste contarme sobre Miguel. Él puede haber vuelto por ti. Y ahora todo está en riesgo», exclamó Isabela, la voz cargada de emoción. Sofía, por su parte, estaba visiblemente afectada, pero aún así se defendía.
No sabía que él volvería. ¿Y si lo hubiera sabido, me habrías creído? Estabas tan feliz con Alejandro. Las palabras de Sofía cortaron como un cuchillo, y Isabela sintió el dolor de la verdad. Lo que debería haber sido una noche de celebración ahora se convertía en un campo de batalla emocional. Fuera, Alejandro escuchaba las voces elevadas, y la preocupación se mezclaba con la frustración. No quería que sus hijos fueran testigos de la destrucción de su familia. «Valentina, vamos a entrar», dijo, tomando la mano de su hija. Él la guió de regreso adentro, donde la atmósfera estaba cargada de gritos y acusaciones. El comedor, que solía ser un lugar de unión, ahora era un campo minado de emociones a flor de piel. Los hijos, con los rostros preocupados, se reunieron en torno a sus padres. Diego, que había escuchado los ecos de la discusión, miró a Alejandro e Isabela con una expresión confusa. «¿Qué está pasando? ¿Por qué están peleando?» La inocencia de la pregunta cortó el aire tenso. Alejandro sintió que su corazón se rompía al ver la expresión de desesperación en los ojos de su hijo. «Es solo un malentendido, Diego», respondió Alejandro, tratando de mantener la calma. «Estamos solo hablando sobre cosas del pasado». Pero la mentira sonó vacía, y él sabía que no podría ocultar la verdad por mucho más tiempo. Miró a Isabela, que ahora estaba en lágrimas, y luego a Sofía, que evitaba su mirada. «Necesitamos hablar como una familia», dijo Alejandro, la determinación en su voz contrastando con la tormenta que azotaba afuera. Sabía que, independientemente de lo que estaba por venir, tenían que enfrentar esto juntos. Lo que sea que se hubiera revelado esa noche, él estaba dispuesto a luchar para proteger a su familia, incluso si eso significaba confrontar los demonios que amenazaban con destruirlos. Alejandro, con el corazón acelerado por una mezcla de rabia y confusión, entró a la sala donde la tensión flotaba como una nube densa. Isabela estaba al lado de Sofía, ambas con expresiones que reflejaban el caos emocional de la noche. Se acercó, sus ojos ardían de indignación. «Si sabías de Miguel, ¿por qué nunca dijiste nada?», Alejandro exigió, la voz firme pero cargada de dolor. El silencio que siguió era palpable, como si todos en la sala fueran cómplices de un secreto oscuro. Sofía, visiblemente nerviosa, miró a Isabela antes de responder, porque Miguel desapareció cuando me dijo que quería luchar por Isabela de nuevo. Sus palabras resonaron en la sala, y la revelación parecía cortar el aire como un cuchillo afilado. Isabela, aturdida, llevó las manos a la cara, tratando de procesar la información. «¿Sabías dónde estaba y nunca me dijiste?». El dolor en su voz era inconfundible, y Alejandro sintió un apretón en el corazón al verla tan vulnerable. Quería consolarla, pero la traición que sentía lo impedía acercarse. Sofía, ahora con los ojos llenos de lágrimas, intentó defenderse. «No sabía qué hacer. Miguel me buscó, pero no quería ser la razón de que ustedes se separaran. Pensé que él te había olvidado». El desespero en su voz era real, y Alejandro se dio cuenta de que, aunque estaba herido, Sofía también llevaba sus propias cargas. «Hiciste una elección, Sofía», dijo Alejandro, la voz más calmada pero aún firme. «Debiste contarme. Esto no solo es sobre ti, es sobre la vida de Isabela, sobre nuestra familia». Gesticuló, la frustración evidente en cada palabra. Isabela, aún aturdida, se volvió hacia Sofía. «Dijiste que eras mi amiga. ¿Cómo pudiste omitir algo tan importante?». Su mirada estaba repleta de dolor y traición. «Me dejaste creer que Miguel era un capítulo cerrado de mi vida, y ahora descubro que estaba a pocos pasos de mí». El clima en la sala estaba eléctrico, y Alejandro sintió que la situación podría explotar en cualquier momento. Necesitaba mantener la calma, no solo por Isabela, sino por los hijos, que estaban en alguna parte de la casa, probablemente escuchando todo. «Necesitamos resolver esto ahora», dijo Alejandro, la voz grave. «No podemos dejar que secretos nos destruyan». «¿Qué más estás escondiendo, Sofía?». Sofía, con los ojos llorosos, miró a Alejandro. «Amaba a Miguel», confesó, la voz casi un susurro. «Y cuando desapareció, yo no sabía qué hacer. Él era todo lo que quería, pero no pude luchar por él. Y cuando te vi a ti e Isabela juntos, pensé que era lo mejor para todos». Sus palabras estaban cargadas de un pasado no resuelto, y la revelación dejó a todos en shock. Isabela, ahora sacudiendo la cabeza,
Se alejó de Sofía como si hubiera sido golpeada físicamente. «¿Entonces siempre has estado entre nosotros? ¿Siempre observaste mientras yo amaba a Alejandro, sabiendo que Miguel podría volver en cualquier momento?» La incredulidad en su voz era palpable. «¿Cómo pudiste?» Sofía bajó la cabeza, la culpa pesando sobre sus hombros. «Lo siento, Isabela. No quería esto. Solo quería protegerte y a mí misma». Alejandro sintió una ola de compasión por ambas mujeres, pero la confusión en su propio corazón le impedía actuar. Se sentó a la mesa, la cabeza entre las manos, tratando de juntar los pedazos de su vida que parecían desmoronarse. ¿Qué significaría esto para su familia? ¿Cómo podría proteger a sus hijos de una tormenta emocional que se acercaba rápidamente? La tensión entre las dos mujeres era palpable, cada una lidiando con sus propios arrepentimientos y deseos no correspondidos. Alejandro sabía que necesitaba tomar una decisión, pero la incertidumbre lo paralizaba. Miró a Isabela, que ahora parecía perdida en sus pensamientos, y a Sofía, que estaba a punto de romper en lágrimas. ¿Qué debía hacer? La tormenta afuera se intensificaba, sus gotas pesadas y rápidas golpeando las ventanas de la mansión, como si el cielo estuviera reflejando la turbulencia que dominaba el interior de la casa. Alejandro, tomado por una mezcla de rabia y desesperación, sentía que cada relámpago que iluminaba el ambiente era un reflejo de sus propias emociones. Miraba a Isabela y a Sofía, las dos mujeres que más amaba, ahora en un enfrentamiento que parecía insoportable. El peso de las revelaciones y de las palabras no dichas flotaba en el aire, mientras la tensión crecía a cada segundo que pasaba. Alejandro respiró profundo, forzándose a tomar una decisión. Sabía que sus hijos estaban adentro, sintiendo la presión de la situación, y eso lo incomodaba profundamente. «Basta», dijo, la voz firme. «El pasado no puede seguir controlándonos. Necesitamos pensar en lo que realmente importa». Miró a Isabela a los ojos, buscando una chispa de comprensión, pero el dolor y la confusión reflejaban una realidad mucho más compleja. Isabela, con lágrimas corriendo por su rostro, intentó encontrar las palabras correctas. «No entiendes, Alejandro. Miguel es parte de quien soy. Lo amé de una manera que nunca podré borrar», dijo la voz entrecortada. «Pero eso no cambia lo que hemos construido juntos. Te amo a ti y a nuestros hijos». Mientras tanto, el viento aullaba afuera, casi como un aviso, y la tormenta se volvía cada vez más violenta. Alejandro sintió la presión creciendo en su pecho. Necesitaba proteger a su familia, y esa era la única certeza que le quedaba. «No puedo permitir que esto nos destruya. No puedo perderte ni a nuestra familia», respondió, la determinación en su voz resonando con un cierto desespero. Fue en ese momento que un grito cortó el aire, proveniente del exterior. «Papá, hay alguien en el jardín». La voz de Diego, llena de pánico, trajo una nueva ola de tensión. Alejandro se dio la vuelta abruptamente, con el corazón acelerado. ¿Qué podría estar sucediendo? No podía permitir que más sorpresas afectaran a su familia en esa noche ya tan tumultuosa. Sin pensarlo dos veces, Alejandro corrió hacia la puerta. La lluvia torrencial lo golpeó de inmediato al salir, haciéndolo dudar por un breve instante, pero la preocupación por sus hijos lo impulsó. Miró a su alrededor, tratando de discernir en la oscuridad y la tormenta, cuando de repente, una figura apareció en su línea de visión. Se detuvo, con el corazón disparado, al reconocer a Miguel, empapado y mojado, con una mirada que parecía fijarse en Isabela. «Dios mío», exclamó Alejandro, la rabia y la confusión mezclándose en su pecho. Miguel había regresado, y su presencia era como un fantasma que había resurgido del pasado, trayendo a la superficie todas las inseguridades que Alejandro intentaba enterrar. «Isabela», dijo Miguel, su voz cargada de emoción, mientras se acercaba a la puerta. «Nunca debí haberte dejado. Yo volví para luchar por ti». La mirada intensa de Miguel era una mezcla de dolor y determinación, y la tormenta parecía calmarse momentáneamente mientras sus palabras flotaban en el aire. Isabela quedó paralizada, los ojos abiertos de sorpresa y confusión. «¿Miguel?», susurró, su voz casi inaudible. El mundo a su alrededor parecía girar mientras su corazón se debatía entre la alegría de ver a su amor perdido y la realidad de lo que eso significaba para su vida actual. Por su parte,
Alejandro sintió una ola de protección surgiendo dentro de él. ¿Qué haces aquí, Miguel? No tienes derecho a aparecer así como si nada hubiera pasado, gritó, la frustración desbordándose de sus labios. No podía creer que el hombre que había representado la sombra de un amor pasado ahora regresara para desestabilizar aún más su vida. La tormenta rugió nuevamente, reflejando la confusión y la intensidad del momento. Alejandro y Miguel intercambiaban miradas intensas, mientras Isabela se veía dividida entre los dos hombres que la amaban, cada uno representando una parte de su vida que parecía estar en constante conflicto. El mundo a su alrededor se desmoronaba, y la única certeza era que todo estaba a punto de cambiar. Miguel emergió de la tormenta como un fantasma del pasado, su presencia imponente y empapada por la lluvia, evocando recuerdos que habían estado enterrados por mucho tiempo. La mirada fija que dirigió a Isabela desbordaba intensidad, como si cada gota de agua que escurría por su rostro llevara los sentimientos de un amor que nunca se apagó. El corazón de Isabela se disparó. Allí estaba, frente a ella, el hombre que había amado apasionadamente, el hombre que la había dejado con un vacío que nunca pudo llenar. Isabela, comenzó Miguel, su voz áspera y cargada de emoción. Nunca debí haberte dejado. Alejandro, en shock, dio un paso adelante, su corazón acelerándose con una mezcla de ira y desesperación. No podía comprender cómo todo esto estaba sucediendo, cómo el hombre que había sido un fantasma en su vida ahora se materializaba ante él, en el momento más vulnerable de su familia. ¿Cómo pudiste volver ahora?, disparó, su voz entrecortada. Después de todo lo que pasó, después de todo lo que me hiciste sufrir. Miguel se volvió hacia Alejandro, su mirada desafiante. Esto no se trata de ti, Alejandro, se trata de Isabela. Siempre ha sido así. Isabela estaba dividida, su mente una tormenta tan intensa como la que se desataba afuera. Miguel, ¿por qué ahora, después de tanto tiempo? ¿Por qué decides aparecer justo en medio de todo esto? Su voz temblaba, y las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. Porque me di cuenta de que no podía vivir sin ti, respondió Miguel, su sinceridad cruda y directa. Te dejé porque pensé que era lo mejor, pero la verdad es que cada día lejos de ti fue un error. Volví para luchar por nosotros. Alejandro no podía soportar más esa escena. El dolor que sentía era como un puñal clavado en su pecho. Miró a Isabela, buscando alguna respuesta, algún signo de que ella seguía siendo suya. ¿Y qué quieres que haga, Miguel? ¿Crees que puedes simplemente aparecer y llevarte todo lo que he construido? Miguel no desvió la mirada. No estoy aquí para destruir lo que ustedes tienen, pero no puedo quedarme en silencio. Isabela necesita saber que la amo, que siempre la he amado. Isabela, abrumada por la confusión, miró de un hombre a otro. Yo no sé qué sentir. Se sentía atrapada entre dos realidades. Una en la que su pasado había vuelto y otra en la que su familia estaba al borde del colapso. Los amo a los dos, pero de maneras diferentes. Miguel, eres parte de quien soy, pero Alejandro es mi vida ahora. La tensión en el ambiente era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. La tormenta rugía afuera, resonando con la turbulencia emocional que hervía dentro de ella. Alejandro, aún jadeando, intentó controlar la situación. Necesitas decidirte, Isabela. No podemos vivir en esta incertidumbre. Nuestras vidas están en juego. Miguel la miró, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y desesperación. Isabela, no puedo ofrecerte lo que Alejandro te ha dado, pero puedo prometerte que estaré a tu lado en todas las dificultades. Quiero luchar por ti. Isabela sintió su corazón dividido. Quería creer en las promesas de Miguel, pero lo que había construido con Alejandro era sólido. Era amor en su forma más pura. No puedo simplemente elegir. No es así como funciona. Mi vida no es un juego de elecciones entre ustedes dos. Alejandro, sintiendo la presión aumentar, dio un paso adelante, su voz más calmada, pero repleta de dolor. Isabela, eres mi esposa. Tenemos hijos. No podemos dejar que el pasado destruya nuestro futuro. Miguel, por su parte, no se dejaba abatir. ¿Y si el pasado está ligado a tu futuro? ¿Qué harías, Isabela? Si tuvieras la oportunidad de revivir el amor que nunca olvidaste. Isabela miró a ambos, el conflicto en su interior consumiéndola. La tormenta afuera parecía un reflejo de la tormenta en su alma. ¿Qué
¿Qué era lo que realmente quería? ¿La vida que había construido? ¿O la pasión que nunca se apagó? Con un suspiro pesado, miró a los ojos de cada uno de ellos, sintiendo la urgencia del momento. Yo necesito tiempo, dijo finalmente, su voz un susurro perdido en la lluvia que caía. Necesito entender lo que realmente quiero. La cámara se alejó lentamente, capturando la escena. 3 figuras en medio de la tormenta, cada una luchando con sus propios demonios, mientras la lluvia continuaba cayendo, como si el mundo estuviera esperando la decisión que cambiaría todo. La tensión flotaba en el aire, dejando el futuro de la familia en suspenso, una promesa de conflictos y revelaciones que aún estaban por venir.